Hoy tendremos un especial dedicado exclusivamente a Donald Trump. Todos sabemos que ha sido elegido como el nuevo presidente para los Estados Unidos de Norteamérica. No hablaremos de muchas cosas que ya sabéis, algunas sí, por supuesto, pero al final vamos a converger en algo realmente importante. Hoy tendremos la primera parte y seguro que la segunda aún será más interesante. Pues en el tema de hoy, en esta primera parte, vamos a mostrar una serie de cuestiones que han ido surgiendo a raíz de su elección. Es cierto que algunas cosas se plantearon ya antes, pero vamos a ver el antes de esa elección, algo que llegó a acontecer, y iremos viendo después todo lo que fue aconteciendo hasta nuestros propios días. Vamos a empezar con esto. Polémicas antes de las elecciones. Y nos vamos a centrar en esta primera noticia en esta cuestión. No conozco a los adventistas, dijo Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Todo esto lo dijo precisamente cuando Ben Carson, este señor cirujano adventista que también se presentaba por el mismo partido republicano a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que jamás tenía que haber hecho, tuvo una pequeña controversia con él, en el sentido de que Ben Carson manifestó sus creencias, a veces con alguna cuestión un poco extraña y fuera de lugar. Pero, ¿qué respondió Donald Trump? Pues precisamente esto, él no conocía quiénes eran los adventistas, decía. Vamos a ver el vídeo donde aparecen esas declaraciones. Ya habéis visto, en medio de ese contexto de las elecciones, dijo esto, que él no conocía a los adventistas y gritó 3 veces, en ese tono tan característico suyo, que es presbiteriano él. Y lo recalcó y recalcó otra vez, con gran intensidad, aunque decía que como si no se lo pueden creer. Bueno, pues allí apareció por primera vez algo a la luz que mucha gente ignoraba, y es que él manifestaba ser de una religión concreta. Bueno, pues ya veremos qué hay, si todo esto es verdad, fue solo algo de campaña, o qué hay realmente detrás de todo eso. Pero mirad qué aconteció también antes de las elecciones. Donald Trump llama al Papa Francisco vergonzoso y dice que el Vaticano será atacado por ISIS. Estas fueron sus declaraciones. Y evidentemente esto dio mucho que pensar a muchísima gente, diciendo, uy, este señor es totalmente contrario al tema Vaticano, será genial si sale elegido. Otros decían todo lo contrario. Veremos con el paso de esta temática en primera parte y la segunda, cómo del dicho al hecho a veces hay un trecho. Y mirad esto. Estas eran sus declaraciones en inglés. Dijo,
Si cuando el Vaticano es atacado por ISIS, que como todo el mundo sabe es el trofeo definitivo de ISIS, puedo prometerle que el Papa solo habría deseado y orado que Donald Trump hubiera sido presidente, porque esto no habría sucedido. Con lo cual deja claro algo que todo el mundo conoce. El Vaticano es el objetivo máximo, dicen, de ISIS, del Estado Islámico. Con lo cual él decía, si yo salgo elegido esto se puede evitar, pero como ese es el objetivo, una vez sea destruido, dirán, ¿y por qué no fue elegido Trump? Porque esto no hubiese pasado. Una vez más veremos que hay todo un tipo de mensajes que en un principio parecen contraproducentes, contradictorios más bien, y veremos que al final las cosas son realmente distintas. Pero dijo algo tremendo. El Vaticano puede desaparecer por cuestión del Estado Islámico. Y alguien debe hacer algo, si eso se llega a producir también, para llevar una represalia entonces. Una de dos, o no se llega a hacer porque él lo impide, o llega a suceder y después habrá represalias. Veremos qué termina sucediendo, pero ya sabemos que el Vaticano se va a posicionar en Jerusalén. Desde luego esas palabras que él soltó allí no eran cosa para pasar desapercibida. Para un líder religioso, para cuestionar la fe de una persona es vergonzoso. Me siento orgulloso de ser un cristiano y como presidente no voy a permitir que el cristianismo sea constantemente atacado y debilitado, a diferencia de lo que está sucediendo ahora con nuestro actual presidente, hace referencia a Obama. Un líder religioso debe tener el derecho de cuestionar la religión o la fe de otro hombre. Están usando al Papa como un peón y deberían avergonzarse por hacerlo, especialmente cuando hay tantas vidas involucradas y cuando la inmigración ilegal es tan desenfrenada. Mirad que ahora vuelve a decir algo sobre el Papa, pero esta vez dice que lo utilizan como un peón y que Obama no se preocupa mucho por el tema religioso, sino más bien todo lo contrario en cuestión de cristianismo. Una vez más, sus palabras veremos que con el paso del tiempo nos van definiendo algo muy concreto. Esto ya marcaba que él se dirigiría especialmente en favor del cristianismo. Cristianismo, digamos, católicos, protestantes, evangélicos y otras cosas. Veremos todo eso en su momento. Vamos a ver ahora el vídeo donde precisamente Donald Trump hace unas declaraciones. Bien, hemos visto las declaraciones de Trump en el marco en lo cual aconteció todo. Primero el Papa, en unas declaraciones en avión, que ya mostramos en las noticias de actualidad en su momento, dijo algo sobre Donald Trump, refiriéndose a quien está generando muros en vez de construir puentes, pues que no es cristiano. Y Donald Trump respondió. Evidentemente, todo este tipo de debate fue suscitando que su papel fuera preponderante en campaña, al menos para saber la última de Trump, casi como un chiste, ¿no? Pero allí soltó él el tema del Vaticano y lo que puede pasar con Daesh, decían. Vamos a ir viendo más cosas aún. Algo interesante como mínimo. Todos sabéis que estuvimos presentando, ya corría el año 2006, en la cuarta conferencia, las cartas Illuminati New World Order. Unas cartas que ganaron el primer premio de juego de mesa, eran cartas de rol, y en ese juego, hecho en 1995, que consiguió el primer premio, resulta que aparecía algo que sucedería 6 años después, y era el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y multitud de cosas más. Ya estuvimos hablando sobre la información de estas cartas, de dónde procedían, por qué vertían ese tipo de información y tantas cosas más. Mirad en estas cartas si hay vinculación o no con Donald Trump. Este es el juego de cartas que tuvo varias ampliaciones. Hay que decir las cosas bien. No aparecía en este primer juego, sino que esta carta que vais a ver apareció posteriormente. Y era esta. Desde luego, da que pensar cuando vemos las fotografías de Donald Trump tan expresivo, por decirlo de un modo sencillo, con el dibujo que había precisamente en esa carta. La verdad es que el parecido es más que asombroso. Y además del título, suficiente es suficiente.
algo que llegó a surgir también en palabras de Hillary Clinton sobre Donald Trump. Es curioso. En fin, que una vez más da que pensar. La letra nos dice esto: en cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros francotiradores pueden hacerte caer. Que tengas un buen día. ¿Será que puede haber algo también contra Donald Trump en este sentido? Bueno, no lo sé, la verdad. Pero mirad qué más nos dice. Juega esta carta en tu propio turno antes de tirar cualquier trama. Puede eliminar todas las cartas de borrar, parálisis o atributo, congelar que afectan a tu estructura de energía. Sin embargo, preocupado por tu limpieza de casa, no puedes tirar ninguna trama este turno. En fin, son las normas en las que se juega precisamente esta carta y da unos mensajes un poco que nos dejan. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Tendrá que ver con algo de su propia casa de Estados Unidos o qué querrá decir? En fin, veremos tiempo al tiempo, pero desde luego esta carta da mucho que pensar. Mirad esta otra que también aparece allí, susto rojo. Coloque una ficha de acción en cualquier grupo conservador o en dos o más grupos conservadores cuya potencia actual agrega hasta 5 o menos. Esta carta no puede beneficiar a un grupo que ya tiene fichas o un grupo que está sufriendo algún efecto que le impida obtener fichas de acción. Esta carta se puede jugar en cualquier momento. Requiere una acción de tus Illuminati. Interesante, requiere una acción de sus Illuminati. Fijaos una vez más también, tiene que ver con cuestiones presidenciales. Las banderas de Estados Unidos, con esos emblemas, con las estrellas también, como no, tan llevado todo esto a lo que llaman conservadores, que ya sabéis que precisamente en Estados Unidos se comenta que los que eran demócratas han pasado a ser prácticamente a la inversa de lo que eran los republicanos, han invertido prácticamente los papeles, dicen muchos especialistas en la cuestión, pero da que pensar, como también un señor con una agresividad hablando, que nos recuerda bastante a él precisamente, ¿eh? Bueno, queda en la incógnita si esto se refería exactamente a esta cuestión, pero la otra, desde luego, da mucho que pensar. Mientras tanto, vemos cómo han surgido otras informaciones donde aparece Donald Trump, y en este caso, una vez más, los famosos Simpson. Esta es la comparativa, el dibujo que se hace en la serie de Donald Trump y el verdadero. Y mirad este artículo, porque ya estuvimos tratando de esto en su momento. La razón por la que los Simpson clavaron esta escena sobre Trump es la que veis abajo en esta pequeña fotografía. Había personas que creían que esto sucedió 16 años antes de la escena, con lo cual los Simpson eran prácticamente una profecía. Pero no, esto fue un montaje, no fue real. Esta escena fue precisamente el 7 de julio de 2015, en un episodio que se llamaba Trumptastic Voyage, y allí aparecía esto. Cogieron unas imágenes reales, hicieron el dibujo, pero mucha gente se tragó que esto había sido hecho 16 años antes. Bueno, a veces los Simpson pueden decir cosas que pueden llegar a acontecer, pero esto en definitiva no se correspondía con fecha de tiempo, ni mucho menos. Aún así consiguieron 31 millones de reproducciones esta alteración. Pero sí es cierto que al menos aparecía Donald Trump como presidente, y esto lo veremos después. Vamos a ver precisamente esta escena que fue copiada prácticamente de una filmación real. Es interesante ver el inicio de ese momento, de los dibujos animados en concreto, de ese episodio, porque el que se le acerca dice, se le interesa saber quién será el próximo presidente. Y curiosamente no lo lleva hasta Hillary Clinton, sino que lo lleva hasta Donald Trump, con lo cual era un indicio bastante claro de que algo apuntaba que iba a ser él. Pero claro, eso siempre queda en la duda, ¿no? Si realmente era por esto o no. Pero a pesar de todo, fijaos cómo después de ese gracioso episodio, entre comillas, él habla que penetra en su cabellera, allí ve una serie de cuestiones y finalmente él es cogido cuando Donald Trump dice, se presenta como presidente y lo quitan de allí, él no quiere salir de ese lugar. Pero después suelta ese pelillo dorado que tiene en su mano y ¿hacia dónde va? Hacia una torre que es precisamente del edificio Trump.
Pero en medio de todo esto, mientras él está hurgando por esa cabellera, aparece alguna cosa que puedes decir, bueno, tiene que ser una gracia y ya está. Aparece algo de una película, 2001, Odisea del Espacio, ese cubo alargado, con lo cual deja de ser un cubo, ¿no? Negro, con una serie de simios allí, que todo esto tiene una serie de planteamientos por detrás impresionantes, pero bueno, allí aparece también esto. Aparece también el tema de sus mujeres, modelos, etcétera. Él parece ser que ha tenido participación en los temas de Miss Universo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí parecía claro que el presidente sería Donald Trump, pero resulta que hubo un episodio muy concreto ya de Los Simpson que sí que daba muchísimo que pensar. Y era cuando el 19 de marzo del año 2000 hay un episodio donde aparece una escena donde la hija de Los Simpson ya es mayor, es el año 2030 y allí dice algo, ella siendo la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver el episodio porque realmente es curioso lo que llega a decir. Decidieron invertir en los niños. Gran equivocación, dicen. Por eso había la quiebra del país. Esto quería decir que un presidente anterior a ella se habría dedicado a ir contra tema de aborto. ¿Puede ser eso? Puede ser. Quizás son otras cuestiones. Pero además dice quién era el anterior presidente que llevó a la bancarrota al país. Y dice que era Donald Trump. Es curioso, ¿eh? Bueno, una vez más, queda en incógnita si realmente los dibujantes o el guionista, mejor dicho, de esa serie de dibujos sabe algo más de lo que muchas personas saben o a veces un poco especular llega a coincidir con la realidad. Desde luego no son profecía bíblica, eso está claro, que eso sí que es inamovible y de parte divina, esto a saber. Pero como mínimo es curioso, ¿eh? Ahora mirad los datos que me envió un colaborador que también vale la pena destacar. Hola Víctor, le escribo porque averigüé que en el año 2000 Donald Trump participó en la candidatura presidencial por el Partido de la Reforma y ganó las primarias en California. Solo llegó hasta ahí. Después nos dice que fue candidato en el año 2000. También aparece en el videoclip de una banda de rock llamada, como aquí veis, con un tema y todo, y aparecía una pancarta de esa candidatura de Donald Trump como presidente. Marcaba, eso sí, el año 2000. Pero bien, ya daba que pensar, porque si no había pasado de allí en esas primarias en California, en ese videoclip ya ¡pam!, se muestra como para presidente de Estados Unidos. Aún no habían indicios de que hiciese eso. En fin, a veces, una vez más, puede ser porque pase de ese tipo de, mira, especulando con un futuro es más o menos gracioso, o puede ser que alguien sepa algo más. Pero mirad esto, porque ha pasado bastante desapercibido, pero una vez más también es algo que da que pensar. Un rabino y los códigos de la Biblia. Estuvimos hablando sobre el tema de códigos de la Biblia, en el cual evidentemente se denota que no es todo tal como ellos se expresan allí, y aunque algunas cosas coincidan, otras no terminan pasando. Pero en este caso un rabí predijo que Donald Trump ganaría y que todo esto tendría que ver con la segunda venida. Bueno, la segunda venida, un rabí evidentemente no va a decir que es la segunda venida, diría que es la primera porque no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero para los cristianos vendría a ser una segunda venida de Jesús. Mirad esto. En dos conjuntos separados de códigos de la Biblia, publicados con 3 meses de diferencia, el experto en códigos de la Biblia, el rabino Matityahu Glatherson, muestra evidencia de que declara que Donald Trump ganará las elecciones presidenciales de la próxima semana. Ya veis que esto es anterior. La victoria de Trump, dijo Glatherson, está directamente relacionada con su apoyo a Israel. Esto nos va a dar mucho de lo que tratar, sobre todo en la próxima conferencia. La primera mesa se publicó en julio, la segunda la semana pasada. Encontró Donald en hebreo junto a la palabra hebrea para presidente. También encontró una abreviatura de las palabras hebreas para Estados Unidos. Glatherson también encontró códigos que señalan tanto el 8 de noviembre como el 9 de noviembre.
la fecha de la elección y el primer día en que Trump sería presidente electo. Si gana. El rabino cita el libro de Isaías y la historia de Ciro, que ha sido frecuentemente referida por los líderes de la fe evangélica que han apoyado al nominado presidencial republicano. Esto no sé si lo sabéis, pero algunos sí, por supuesto. Hay personas de creencia evangélica, también pentecostales, que forman parte también de ese mundo evangélico, que hacen referencia a Donald Trump como si llegase a ser el Ciro de nuestros días, un auténtico liberador para el pueblo de Dios. Y que cuando fue elegido Donald Trump, pues se pusieron la mar de contentos, queriendo decir, bueno, Hillary ha quedado barrida, formaba parte de los intereses Illuminati, y Trump no, y Dios ha asestado un golpe tremendo a Estados Unidos, sobre todo a esa gente que hay por detrás mandando, y se ha impuesto Donald Trump. Bueno, veremos que esa historia no es exactamente así, precisamente, pero muchos se lo han creído. Vamos a seguir viendo cosas. Los códigos también hacen referencia a las palabras hebreas para elegido o elegido y amor a Israel. Trump ha dejado claro que tiene un profundo amor por Israel y lo protegería si es elegido la próxima semana. Glatherson también encontró una conexión entre Trump y la palabra Moshiach, Mesías, que en hebreo significa ungido, diciendo que su elección estaría relacionada con la llegada del Mesías. Muchos cristianos han sentido que el día de la segunda venida se acerca rápidamente, y los hallazgos del rabino pueden ser una evidencia adicional. El primer conjunto de códigos se encuentra en el libro de Deuteronomio, el segundo conjunto idéntico fue encontrado en el libro de Números. Y esto ha hecho que muchas personas hayan creído, a pies juntillas, que esos códigos de la Biblia no fallan nunca y que esto es una evidencia, que es algo secreto que está allí, inspirado por Dios, etcétera, etcétera. Y está llevando a muchas personas a la confusión. En ocasiones no ha acontecido lo que encontraban ellos o decían encontrar allí, y otras veces sí. Una vez más, ¿esto es verdaderamente profecía de Dios? Pues evidentemente no. Y más si pensamos que esto va a servir para que muchas personas tengan en referencia que Trump va a ser el liberador del pueblo de Dios y que llevará todo esto a la segunda venida de Jesús y para otros a la primera venida del Mesías, pues evidentemente, claro que va a llevar a eso, porque este es el camino que se va a seguir. Pero esto no es la culminación de un hecho que va a ser para bien en un principio, sino que antes todo esto se hará para mal. Porque el pueblo de Dios las va a pasar canutas, realmente mal, antes del retorno de Cristo. Y no va a ser precisamente por tener salvadores de este tipo que el pueblo de Dios se va a desliberar de estas cuestiones. En fin, vamos a seguir porque ahora entramos con la relación de los protestantes, los evangélicos, con Donald Trump. Agradece Trump el voto más cristiano y evangélico. No se puede ser políticamente correcto y decir que hay que rezar por todos los líderes, porque ellos están tirando el cristianismo a la basura, declaró el magnate durante un encuentro con líderes evangélicos. Es claro, cuando habla, en este caso, dice, no se puede rezar por cualquiera de estos líderes, hay que van contra el cristianismo. Por tanto, hay que votar por alguien, por él. Mirad qué nos dice aquí. El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo hoy en un encuentro con centenares de representantes evangélicos que los líderes de Estados Unidos están tirando el cristianismo a la basura. No se puede ser políticamente correcto y decir que hay que rezar por todos los líderes, porque todos sus líderes están tirando el cristianismo a la basura y es algo en verdad terrible, dijo en un encuentro privado del que algunos miembros publicaron vídeos de las declaraciones en las redes sociales. Se puede decir que hay que rezar por los líderes, lo entiendo. Recen por todo el mundo, pero lo que deben hacer realmente es votar por una persona específica, añadió. En su alocución a los religiosos, Trump aseguró de ver mucho al cristianismo de muchas formas distintas. En ese sentido, dijo de verle el voto más cristiano y evangélico, tras asegurar que obtuvo buenos resultados obtenidos en las primarias en los estados donde tiene mayor presencia. Los que tienen mayor presencia, los evangélicos. O sea, sabéis que hay una serie de estados en Estados Unidos que es donde tienen preponderancia y por tanto sus votos podían decantar quien venciera.
El magnate mantuvo el encuentro cerrado a la prensa en la Torre Trump de Nueva York con alrededor de 1000 líderes religiosos influyentes en la derecha evangélica. 1000 líderes, no son pocos. Y si son líderes, quiere decir que hay muchos seguidores de esos líderes, feligreses, con lo cual, si ellos en sus mensajes, predicaciones, se decantan por Donald Trump, la mayor parte de sus feligreses, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Bueno, pues todos esos tuvieron el encuentro privado con Trump. Mírate esto también. Tras su alocución estaba previsto que el precandidato contestase a cuestiones como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la libertad de prensa, según publicaron medios locales. En las últimas semanas han despertado polémica las palabras de Trump, arremetiendo contra la interrupción del embarazo, a abortos por los que dijo deberían ser castigados los médicos responsables. Varias decenas de personas protestaban por el encuentro en los alrededores del edificio con carteles en los que se leía «Fe por encima del miedo», con lo cual estaba apoyando no al aborto. Y hay declaraciones suyas donde él hace referencia que anteriormente no era partidario, pero ahora sí, es totalmente contrario al aborto. Ha habido un cambio en su postulado. Los comentarios sexuales de Trump dividen a los evangélicos. El sector religioso conservador muestra divisiones acerca de su apoyo al candidato republicano. Ya sabéis que ha salido toda esa serie de escándalos de palabras de tono sexual de Donald Trump hacia las mujeres y tantas cosas más, ¿no? Y todo eso parecía que se sacudía y que podía llegar a apartarlo totalmente para poder ser presidente. Bueno, pues mirad qué nos dice en este artículo. Aún así, algunos evangélicos siguen argumentando que Trump es aún el mejor candidato y abogan que el progresismo de Clinton es inaceptable para ellos. Un estudio reciente del Centro de Análisis Pew revela que 3/4 de los evangélicos citan su desafecto hacia Clinton como la razón principal para apoyar al republicano. O sea, no lo apoyaban porque fuera genial, sino porque Clinton iba menos en consonancia aún con ellos. El último sondeo del Instituto de Investigación de Religión muestra que el 69% de los evangélicos favorecen a Trump frente a un 19% para Clinton, una abismal diferencia. El sondeo de Washington Post, ABC News, sin embargo, apunta a un 52% de evangélico pro-Trump y un 40% para Clinton. Aquí, menos diferencia entre uno y otro, pero aún y así, todo a favor del mundo evangélico para Donald Trump. Miremos ahora el posicionamiento católico para la votación ciudadana, porque el catolicismo se manifestó. ¿Qué hay que hacer para ir a votar? ¿Por quién? No dijeron nombres, pero pusieron una serie de datos con los cuales deberían poder decidir el católico de a pie a quién votar. Estados Unidos. Los obispos presentan un documento ante las elecciones. Un documento para ser leído en actitud de oración y en su totalidad, evitando utilizar partes del mismo para promover intereses políticos partidistas o validar sesgos ideológicos. Los obispos católicos del país han ofrecido un documento doctrinal titulado «Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles». Interesante el título, ¿eh? Que representa una orientación en el ejercicio de sus derechos y deberes como participantes en la democracia. Los obispos advierten, entre tanto, que este documento es para ser leído en actitud de oración y en su totalidad. Sería un grave error, y un error que se produce con lamentable frecuencia, utilizar únicamente partes seleccionadas de la doctrina de la Iglesia para promover intereses políticos partidistas o validar sesgos ideológicos. Instamos a nuestros pastores, fieles laicos y religiosos, y a todas las personas de buena voluntad, a utilizar esta declaración para ayudar a formar sus conciencias, enseñar a los que están a su cuidado, contribuir al diálogo público, cívico y respetuoso, y plasmar opciones políticas en las próximas elecciones a la luz de la doctrina católica, indica la introducción. Bien, pues, ¿en qué consistían? Aquí hay toda la serie de puntos que ellos presentaron. Primero de todo, la destrucción continua de más de 1 millón de vidas humanas inocentes cada año por el aborto provocado. El suicidio asistido por médicos.
La redefinición del matrimonio, la célula vital de la sociedad por los tribunales, los órganos políticos y cada vez más por la cultura misma de los Estados Unidos. El consumo excesivo de bienes materiales y la destrucción de los recursos naturales, que dañan tanto al medio ambiente como a los pobres. Los ataques mortales contra nuestros hermanos cristianos y las minorías religiosas en todo el mundo. La redefinición más restrictiva de la libertad religiosa, que amenaza tanto a la conciencia individual como a la libertad de la Iglesia para servir. Las políticas económicas que omiten dar prioridad a los pobres en nuestro país o en el extranjero. Un sistema de inmigración defectuoso y una crisis de refugiados en todo el mundo. Las guerras, el terror y la violencia que amenazan todos los aspectos de la vida y la dignidad humanas. Concluyen llamando a los fieles a la oración. Las luchas que enfrentamos como nación y como comunidad mundial, interesante esto, comunidad mundial, no pueden abordarse exclusivamente eligiendo al mejor candidato para un cargo político, sino rezar y pedir a Dios que nos dé la capacidad de anunciar eficazmente el Evangelio de Jesucristo a través de nuestro testimonio cotidiano de nuestra fe y sus enseñanzas. Evidentemente, estos puntos no los cumplía ninguno de los dos candidatos, unos más que otros para uno y unos más que otros para el otro. Pero ¿qué decían en definitiva? Si los políticos no hacen esto, ¿qué hay que hacer? Rezar. ¿Y qué hay que hacer más? Pues evangelizar y ser ejemplos en definitiva, predicando enseñanzas y demás. Con lo cual quiere decir que habría una forma de presión hacia el gobierno para posicionarse, para que el gobierno tuviese que hacer algo al respecto, introducir cambios. Nota de un colaborador en referencia a la cena de la Fundación Memorial Alfred E. Smith. Ya sabéis que estuvimos tratando también esto en las conferencias de actualidad, de noticias, y había algo sumamente interesante. Este escrito que veis aquí de este colaborador realmente fue impresionante para mí. En las imágenes de vídeo que él me envió, de esa cena tan famosa, donde siempre hay un cardenal norteamericano y al lado los dos candidatos a la presidencia, ya sabéis que estuvimos tratando de esto con los millones que se gastan en toda esta cuestión, etcétera, etcétera. Allí hubo un detalle impresionante. Hay una escena donde alguien está orando desde el estrado y está el cardenal y al lado está Hillary Clinton y al lado Donald Trump, en el lado opuesto. Y durante esa oración, que evidentemente todos están con los ojos cerrados, sucede algo. Algo que da mucho que pensar y que verdaderamente por eso salió elegido Donald Trump. Es la clave para entenderlo todo. Vais a ver después la imagen. En el momento de la oración, el señor que está orando dice unas palabras, y esas palabras son claves para ver el gesto que hace en mitad de oración el cardenal hacia Donald Trump. No es un gesto solo, porque un gesto con los ojos cerrados no se ve, sino que hay un contacto, un empuje de codo prácticamente sobre Donald Trump y el otro asintiendo, Donald Trump asintiendo. Una complicidad. No lo hace con Hillary Clinton. Mirad lo que él me explicó y luego veremos la imagen, porque sabiendo esto no tiene desperdicio. Cuando él me mostró estas imágenes le pregunté, bueno, pero ¿qué dice exactamente en esa oración? Y él me contestó, tienes razón, Víctor, y al escuchar la invocación, como que coincide con mi sospecha. Tuve que buscar otro vídeo de ese momento para comenzar a escuchar un poco antes y entender de qué estaba orando. En este otro vídeo la situación está en el minuto 6:30, pero la traducción la comienzo desde el minuto 6:20 más o menos, y me da el link del vídeo en cuestión. Lo que se está orando en ese momento es sobre el aborto. ¿Os habéis fijado que el primer punto que aparecía en ese historial de definiciones para votar a un candidato o a otro aparecía el aborto? Sí, en el catolicismo. Esto se dice, Señor,
te pedimos la bendición en este momento para que nuestra nación se una y elijamos a un presidente que sea consciente de las leyes inherentes a nuestra naturaleza humana. Tu mayor regalo para nosotros es la vida. Enséñanos a respetar la vida desde su comienzo natural hasta su final natural. Ayúdanos a alcanzar a los marginados de nuestra sociedad. El empujón fue en el momento exacto que dice: enséñanos a respetar la vida desde su comienzo natural. En ese sentido, solo Donald Trump cumplía con dicho requisito, porque siempre ha expresado su rechazo al aborto, y por el contrario, Hillary Clinton hasta había dicho que permitiría el derecho al aborto incluso hasta los 9 meses. Pues bien, le doy las gracias a Omar porque realmente el comentario es totalmente acertado, y ese vídeo que me mostró, desde luego, habla por sí solo. Por favor, estad muy atentos, sobre todo los que conocéis inglés, estad muy atentos mientras se hace la oración a ese gesto, que aquí veis al cardenal en esa posición y los demás todos orando. Hillary Clinton con una leve sonrisa todo el rato. Donald Trump, serio. Mirad ese instante. Pues ya habéis visto, justo en ese preciso instante, ¡pam!, toque hacia Donald Trump. ¿Y qué sucede? El otro asintiendo. Estaba claro quién iba a ser el presidente. Estaba claro quién iba a apoyar al presidente, al que sería el presidente. Desde luego, no hizo la inclinación hacia el otro lado, porque en este caso, quien no apoyaba a tener vida desde inicio hasta finales, Hillary Clinton. No le dijo a ella: hey, venga, a ver si piensas, ¿no?, y rectificas. No, no, fue directamente a Trump. Evidentemente, eso es suficiente ya para darse cuenta de muchísimas cosas. Pero tened claro que aún vamos a ver muchas más cosas que desde luego no nos van a dejar indiferentes, y sabremos a quién sirve Donald Trump. Ahora vamos a pasar al momento de la votación. Durante la votación, la curiosa caída de la página de migraciones de Canadá en medio del conteo de votos en Estados Unidos. El sitio web dejó de funcionar debido a un alto tráfico de visitantes luego que Donald Trump comenzara a proyectarse como ganador. Parecía ya que iba a ganar, ¿y qué sucedía? Pues la página de migraciones de Canadá se desplomó. Y la gente que comentaba, pues que esto mal indicio. ¿Sabéis que muchas personas ya decían, sobre todo latinoamericanos, que se querían ir de Estados Unidos si ganaba Donald Trump por las amenazas que hacía de llevarse a la gente fuera, otra vez a sus países, etcétera? Pues claro, muchas personas parece ser que apuntaron a buscar vida en Canadá. Y la página, puf. Bueno, desde luego una cosa está clara, la campaña de miedo dio sus efectos en muchos. Pero resulta que al final vence Donald Trump. Y hay una serie de reacciones distintas, de varias personas. Vamos a verlas. Primero, esto. Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aquí vemos con su dedo, siempre señalando, pero esta vez sonriendo, no enfadado como tantas otras veces. Y eso sucedió el 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Bien, luego veréis por qué os digo esto. Aquí vemos la escena, toda la, parte de la familia subiendo al estrado, todos contentos, unos sí, otros no, por supuesto. Y esta es la cuestión de por qué os decía 9 de noviembre. Donald Trump es elegido el 9 del 11. Aquí lo veis en inglés, que ellos lo ponen al revés. Pero ¿qué sucedió también un 11 del 9? Al revés, que ellos aquí, una vez más, también lo ponen a la inversa. El ataque a las Torres Gemelas. ¿Casualidad? Ya sabéis que el 9 significa juicio y el 11 aprobado por ley divina. Da que pensar, ¿eh? Si estos son casualidades, pues muy bien. Pero ya estuvimos hablando de ese ataque a las Torres Gemelas con bastante detalle y que esto no pasaba ese día porque sí. ¿Y las elecciones? ¿Porque sí? Bueno, pues si es juicio y es aprobado por ley divina,
Ya sabéis que en verdad no es aprobado por ley divina, es todo lo contrario, es aprobado por ley satánica. Con lo cual quiere decir que hay unos planes satánicos que, como siempre, utilizan los números de Dios para llevarlos a su terreno, los plagios de Satanás. Bueno, esto ya da que pensar, ¿eh? ¿Qué sucede en esos momentos? Pues apocalipsis económico. Bolsas europeas reaccionan con caídas drásticas tras la victoria de Trump. ¿Y qué sucede también? Pues otras bolsas se hunden, después la cosa se fue recuperando, y la gente empezaba a buscar oro, también, por si acaso. Pero mirad, más reacciones. El cardenal Parolin felicita al nuevo presidente de Estados Unidos y asegura oraciones. El magnate neoyorquino Donald Trump, candidato republicano, ha ganado las elecciones estadounidenses. Y mirad qué dice. Así ha invitado a respetar la voluntad expresada por el pueblo americano en este ejercicio de democracia que se ha caracterizado también por una gran afluencia a las urnas, ha indicado al ser interrogado por los periodistas. Gran afluencia a las urnas, ¿eh? Se había movilizado bastante gente esta vez. Por otro lado, ha felicitado al nuevo presidente para que su gobierno pueda ser realmente fructífero. El purpurado ha asegurado nuestra oración para que el Señor lo ilumine y los apoye en su servicio a la patria y también al servicio del bienestar y de la paz en el mundo. Finalmente, el cardenal Parolin ha indicado que es necesario trabajar juntos para cambiar la situación mundial, que es una situación de grave laceración, de grave conflicto. Este era el mensaje que soltaba este cardenal y que, una vez más, hablaba de una cuestión que tiene que ver con todo el mundo y que depende, cómo no, en gran parte de quién, de lo que haga Estados Unidos. Y ya sabemos que Estados Unidos está siendo utilizado por el Vaticano para algo. Bueno, unos se van a dar el poder al otro, es la profecía. Pero vamos a seguir viendo más cosas, mirad esto. Bennett dice, la victoria de Trump significa que la era del Estado palestino ha terminado. Son declaraciones fuertes, ¿eh? ¿Y por qué dice esto? El ministro de Educación, Naftali Bennett, felicitó al presidente electo estadounidense, Donald Trump, e indicó que la victoria del candidato republicano es una oportunidad para que Israel se retracte inmediatamente de la noción de un Estado palestino. La victoria de Trump es una oportunidad para que Israel se retracte inmediatamente de la noción de un Estado palestino en el centro del país, lo que perjudicaría nuestra seguridad y nuestra justa causa, afirmó Bennett. Esa es la posición del presidente electo, tal como está escrito en su plataforma, y debe ser nuestra política, simple y llanamente, aseveró. La era de un Estado palestino ha terminado. Estamos seguros de que la relación especial entre Estados Unidos e Israel continuará, e incluso crecerá más fuerte, auguró. Bien, pues ya vemos un poco de indicios por dónde va a ir la cuestión. Estado palestino que era apoyado para que hubiese uno junto al Estado de Israel y además puesto muy en el centro, ya sabéis el tema de la capital, Jerusalén, pues Donald Trump va diciendo que eso nada de nada. Y desde Israel, que lo saben, ya lo veremos, ya empiezan a marcar pautas. Veremos aún más cosas, pero ya veis, creen que aún habrá más acercamiento entre Israel y Estados Unidos y viceversa. El activista del Monte del Templo y diputado del partido Likud, Yehuda Glick, invitó a Trump a visitar Judea y Samaria, nombres bíblicos de Cisjordania, y el Monte del Templo de Jerusalén, y dirigir desde la fuente de luz y energía el diálogo mundial de reconciliación y paz mundial. Glick espera que Trump considere que los asentamientos judíos en Cisjordania son el camino hacia la paz. Realmente son palabras impresionantes. Ya sabéis que estos señores son los que están preparando la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y aparecen ahí. Aparecen allí como gente que realmente está moviendo hilos. A tal punto que lo que dice es clarísimo. Ese lugar tiene que ser fuente de luz y energía en el diálogo mundial de reconciliación y paz mundial. Y esos asentamientos, el camino hacia la paz mundial. Todo lo contrario a lo que decía Obama. Pero a tal punto que esto está indicando que realmente algo debe pasar allí,
en Jerusalén. Algo debe surgir desde allí que sea ese indicio de paz a todo el mundo. La construcción del tercer templo de Jerusalén. Y no solo eso, alguien se aposentará allí, se sentará en ese trono y algo va a acontecer. Y no va a ser el Mesías, precisamente, el auténtico Mesías. De eso hemos hablado muchas veces. Pero estas declaraciones, cuidado, porque empiezan a marcar pautas de lleno. El intendente de Jerusalén pide a Trump que traslade la embajada como prometió. Sí, una promesa que hizo Trump. El intendente de Jerusalén, Nir Barkat, felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una carta que le recuerda su promesa de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que ningún presidente norteamericano ha hecho, a pesar de las reiteradas promesas hechas durante sus campañas electorales. En nombre de la ciudad de Jerusalén le escribo para felicitarlo por su victoria, expresó Barkat. Ha sido un dedicado amigo de Jerusalén, capital del Estado de Israel y corazón y alma del pueblo judío, y se lo agradezco. En su mandato como presidente confío en que continuará fortaleciendo nuestra ciudad, reafirmando su soberanía y trasladando la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, señala la misiva. Ya tiene claro que Donald Trump y el pueblo judío unidos de la mano, ¿eh? Espero su apoyo mientras continuamos construyendo y desarrollando una ciudad de Jerusalén para todos sus habitantes, agrega la carta. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, describió al presidente electo como un verdadero amigo de Israel y se hizo eco del llamamiento de Barkat. Amigo de Israel, ¿eh? Verdadero. Estoy seguro de que Trump sabe cómo pilotear valientemente el mundo libre hacia objetivos exitosos en la guerra global contra el terrorismo. Esta es una oportunidad para el gobierno estadounidense de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén. Eso simbolizará los lazos estrechos y la valiente amistad entre ambos países. Bien, pues una vez más, los mensajes están siendo clarísimos. Hay alguien que apoyaba por encima de todo a Israel, y ese era Donald Trump. Los retos de Donald Trump como presidente: la brecha interna, China, el cambio climático. Los economistas coinciden, hay que aumentar la productividad y el poder adquisitivo de la clase media. Y todo esto, en ese contexto, Trump ve en China a un competidor desleal. Con lo cual, y ya ha mostrado alguna de sus frases al respecto, un posicionamiento contrario con la cuestión económica con China. ¿Qué terminará sucediendo? Tiempo al tiempo. Pero además dijo algo, el tema del cambio climático. Ya sabéis que Donald Trump dice que es falso, que no es verdad. ¿Qué terminará haciendo ahora Donald Trump al respecto si llega a la presidencia? Mucha gente aún se lo plantea. Tiempo al tiempo, todo irá saliendo. Mientras tanto, los cristianos evangélicos celebran e impulsan la unidad. Y mirad qué nos dice. El triunfo de Donald Trump puede indicar el último hurra de los varones blancos evangélicos en América, o puede significar que su influencia está una vez más en aumento. Tendremos que esperar y ver. Esto lo dijo Tony Campolo, ex asesor espiritual del presidente Bill Clinton, en Christian Today. Puede ser el último hurra de los varones blancos evangélicos en América, o puede significar que su influencia está una vez más en aumento. O sea, o es declive total o aumento, con lo cual algo va a cambiar en Estados Unidos. Ya veremos qué nos dicen las profecías sobre todo esto, ya lo hemos tratado muchísimas veces, pero tened claro que algunos se van a llevar una sorpresa por el mal papel que le adjudican a Donald Trump. Pero no hay duda de que su victoria se debió en gran medida a su apoyo, al apoyo evangélico. Paula White dice, White es el consejero espiritual de Trump, miembro de su consejo asesor evangélico y pastor del New Destiny Christian Center en Florida. Ella emitió esta declaración escrita. Mucho más de lo que nos divide, esta elección ha revelado lo que nos une. Nunca he visto semejante solidaridad entre evangélicos y católicos, pentecostales, carismáticos y bautistas. Bueno, es brutal lo que está diciendo, ¿eh? Nos reunimos con un amor mutuo por nuestro país y por una mutua fe en Dios.
La elección inició la conversación, pero lo que vendrá de estas nuevas y renovadas relaciones tendrá mucho más impacto que cualquier cosa que se pudiera realizar a través de la elección de cualquier político. De cualquier político. No estamos terminando esta temporada tanto, entrando en una nueva, dispuestos a amar al mundo juntos a un grado mayor de lo que jamás podríamos solos. Realmente son declaraciones impresionantes. Evangélicos, católicos, pentecostales, carismáticos y bautistas, unidos. ¿Nos da que pensar esto? ¿Conocéis las profecías de qué va a acontecer finalmente en Estados Unidos? Nada que ver con lo que la mayor parte de gente interpreta. Ya lo sabéis. Desde aquí hemos puesto claramente la profecía bíblica, la hemos expuesto y hemos dado los detalles de cómo va a acontecer. Y tantos aún quieren seguir pensando que es mentira. Pues todo va llegando, tenedlo presente. Todas las profecías de Dios se cumplen y estas no van a fallar. Y cuando veáis que estáis equivocados en esos planteamientos, espero que reaccionéis para vuestro propio bien. Mientras, seguid diciendo de que estamos locos, que esto no es así, que malinterpretamos, que hemos de dejar lo que creemos, que estamos engañados, porque os vais a tener que tragar esas palabras y espero que vuestro orgullo entonces nos haga sucumbir. Y os humilléis, no contra o por nosotros, no, porque os debéis humillar ante Dios y hacerle caso a Él para poder ser salvos y todos la mar de contentos si eso sucede, porque de lo contrario vais a caer en los engaños satánicos de lleno. David Silverman dijo, y él es presidente de Ateos Americanos, tuiteó el martes por la noche, esta es la razón por lucho. Esto hace que el trabajo sea más importante. La separación entre la religión y el gobierno está en grave peligro. Ayuda. Los ateos estaban viendo, el presidente de los ateos americanos, que claro que hay una razón que está dejando las cosas claras, y es que esa separación entre iglesia o religión y gobierno está en grave peligro, puede sucumbir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se va a hacer, como dice la profecía, la imagen de la bestia. Y muchos no tienen ni idea de qué significa eso. La imagen de la bestia, de la primera bestia, que es el Vaticano, imponiendo el domingo, uniéndose a los países, como fue Europa, ahora lo hará Estados Unidos, porque va a derribarse ese muro de separación entre iglesia o religión y Estado. ¿Y qué van a hacer? Exactamente lo mismo, imponer la ley dominical. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En el mandato de Donald Trump? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que eso se va a producir en breves años. Y ya podemos prepararnos, porque la profecía no miente. Lo ha dicho un ateo, se lo ha olido, lo ve venir. Y tantos cristianos aún no se enteran. Mirad qué dice también Jen Hatmaker. En las semanas previas a las elecciones, el autor cristiano más vendido llama a Trump absoluta y positivamente bien apto para la presidencia, en una polémica entrevista con RNS en la que también expresó su apoyo a la comunidad LGBT. Como se rodaron en votos electorales el martes para Trump, Hatmaker tuiteó, ¿vendrá alguien? ¿Toma mi mano? Una vez más, tengamos presente que ese autor cristiano más vendido es realmente influyente. Sabéis que muchísimas personas en Estados Unidos compran libros en iglesias evangélicas o editoriales evangélicas y consigue hacer de libros de ese tipo bestsellers como si fueran novelas. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchos están tomando como referencia líneas de pensamiento de este tipo de escritores. Y evidentemente, es evidente hacia dónde los están llevando, Ronnie Floyd, pastor principal de la Iglesia de la Cruz en Arkansas, otro miembro de la Junta Asesora Evangélica de Trump y el expresidente de la Convención Bautista del Sur, comenzó el día de la elección con este tuit. Es un gran día en Estados Unidos. Ruegue, vote y confiar en Dios. Como los resultados fueron anunciados, emitió esta declaración escrita. Ruego sinceramente que Dios conceda sabiduría a nuestro nuevo comandante en jefe, para conducir a nuestra nación en justicia y hacia la paz y la justicia. Este es un tiempo para reconstruir y reconciliar, para cerrar las armas con nuestros compañeros estadounidenses y trabajar con nuestros funcionarios electos para un futuro mejor.
Debemos recordar que la tarea de proteger nuestros derechos a la vida y a la libertad religiosa es tanto responsabilidad del americano medio como del individuo que está sentado en la oficina oval. Que cada uno de nosotros asuma este deber y trabaje con los funcionarios electos en todos los niveles de gobierno para asegurar estos derechos para las generaciones futuras. A lo largo del camino podemos buscar el bien de todos los estadounidenses. Extendamos el honor y el amor a todos y reservemos nuestro temor y adoración solo a Dios, que solo merece ser nuestra fuente de esperanza y seguridad. Todo indica lo mismo. Se va a trabajar para esas cuestiones, derecho a la vida y la libertad religiosa. Qué mayor exponente que Donald Trump en estos momentos, ¿eh? Papa Francisco. Diplomático de más alto rango del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin felicitó a Trump y dijo que el liderazgo católico rezaba que Dios lo iluminara y lo apoya en el servicio de su país, por supuesto, pero también en el servicio del bienestar y la paz en el mundo. Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dijo que esperaba que Trump modificaría la política de inmigración de línea dura, abogó en su retórica de campaña, pero Parolin señaló que, por lo que he oído, Donald Trump ya se ha expresado en términos de un líder. O sea que una vez empezó a mandar, bueno, a ser elegido, ya su tono empezó a cambiar. ¿Por qué es capaz de hacer esto Donald Trump como si nada? De ser muy agresivo en esta cuestión y después empezar a suavizarlo. Bueno, ya sabéis que él fue presentador de televisión de un programa, de un reality show, que tenía que ver precisamente con su empresa. El que fuese elegido pasaría a controlar una parte de su empresa. ¿Y qué era? Un reality show. Pues evidentemente alguien como él, presentador ideal para un tipo de programas así. Bueno, ¿qué se puede esperar entonces, no? Francisco provocó una tormenta política en febrero de regresar de una visita a México cuando dijo Trump que no era cristiano de la promesa de construir un muro en la frontera entre los Estados Unidos y México. El Papa, sabéis que se opuso a ese concepto, ¿no? Y a partir de allí saltó la polémica y se habló más de Trump prácticamente que nunca. Los evangélicos blancos, católicos y mormones llevaron a Trump a la presidencia. Una vez más, ya veis que hay un movimiento religioso importantísimo en Estados Unidos que han votado por él. ¿Y eso qué indica? Pues que lo ven aún como un referente en la cuestión religiosa. Quieren que Estados Unidos vuelva a la moralidad, etcétera, etcétera. Una vez más, todo en plan falso, pero es lo que están buscando. Mirad este artículo, realmente interesante lo que vais a ver aquí. La oscuridad es buena. El poder secreto de Trump, según su jefe de campaña, el hombre que dirigió la campaña del presidente electo de Estados Unidos, habló sobre los puntos fuertes de su estrategia y de la principal debilidad de sus rivales en la polémica carrera hacia la Casa Blanca. O sea que, evidentemente, como siempre, todo lo que alguien que se presenta como candidato pronuncia está más que estudiado. Pueden haber deslices y luego lo tienen que corregir. Pero todo lo que él dijo, todo lo que planteó, evidentemente ya se lo pusieron sobre la mesa. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Pues mirad esto. Stephen Bannon, jefe de campaña del presidente electo de Estados Unidos, ha revelado que la imagen de personaje oscuro, por eso ilustran con Darth Vader, de Donald Trump fue en realidad una gran ventaja que les permitió a los republicanos hacerse con la victoria. O sea, lo hicieron ver como el personaje oscuro y eso, ¿qué efecto consiguió? Pues ser el más popular. ¿Quién es el más popular en las sagas de Star Wars, la Guerra de las Galaxias? El personaje que más queda muchas veces es Darth Vader. ¿Y es el bueno de la película? No, en principio no. Con lo cual, una vez más, hay una situación mental muy bien estudiada que da sus resultados, ¿eh? En diálogo con la revista estadounidense The Hollywood Reporter, Bannon explicó cómo el hecho de ser considerados los malos de la película se convirtió en una situación ventajosa para los republicanos. La oscuridad es buena, afirmó, y citó varios ejemplos. Dick Cheney, Darth Vader, Satanás, son poder. Esto nos ayuda en el momento en que ellos cometen errores, cuando no ven lo que en realidad somos y lo que estamos haciendo, consideró el jefe de campaña de Trump. Realmente ese jefe de campaña
ha dicho las cosas clarísimas. Los que parecen ser la parte oscura son poder. Y eso es lo que ha hecho movilizar, que la gente se acercara más a uno que a otro. Y en este caso les ha funcionado a la perfección. Pero vaya comparativa, ¿eh? Vaya comparativa. Mirad qué nos dice ahora Henry Kissinger, el famoso ya Henry Kissinger. Trump es el presidente electo más genuino que he visto. En una entrevista con la CNN, el veterano exsecretario de Estado pide dar una oportunidad al futuro inquilino de la Casa Blanca. Hemos hablado mucho sobre este señor y la verdad es que siempre sigue estando al pie del cañón a pesar de sus 90 años o algo más, y que sigue siendo un referente en la política mundial, y que ya sabéis también que cuando habló que hacía falta una gran crisis para llevar todo hacia el nuevo orden mundial, vaya declaraciones, evidentemente denotaba que algo sabía y algo se debía hacer para ir siguiendo esa agenda, que precisamente no es la de Dios. Pero mirad qué nos dice aquí. Es el presidente más genuino que he visto. El ex asesor para asuntos de seguridad nacional en la administración del presidente estadounidense Richard Nixon y exsecretario de Estado Henry Kissinger se refería de esta manera en una entrevista en la cadena norteamericana CNN a Donald Trump. No tiene ningún equipaje ni obligaciones ante ningún grupo y ha sido elegido conforme a su propia estrategia. Algo que cuando terminemos estas conferencias vamos a dudar que realmente sea así. Eso de que no obedece a ningún grupo, ya lo veréis por vosotros mismos. Kissinger reconoce en la entrevista haber llegado a tal conclusión después de haber conversado con el propio Trump. En cuanto a las promesas del futuro presidente, en la actual situación no debemos encasillarlo en posiciones que adquirió en la campaña, sobre las cuales no insista después. Para rematar, Kissinger aseguró que, pensando en el futuro, deberíamos darle una oportunidad para desarrollar objetivos positivos. Con lo cual está claro, lo que se dice en campaña es una cosa, lo que después se hará puede ser otra. Y que de momento lo que sí ve es que es un personaje especial, como mínimo, ¿eh? El presidente más genuino que ha visto. No depende de nadie, es él mismo. Y eso se lo traga alguien viniendo de parte de Henry Kissinger. Hay que ser un poco iluso, ¿eh? Y más cuando veamos las evidencias. Ahora veamos a Trump, el cristianismo y la masonería. ¿Cómo Trump obtuvo la religión y por qué el hijo de su legendario ministro ahora lo rechaza? Mirad lo que pone al pie de esta fotografía. Donald Trump, en la Universidad de la Libertad, una escuela cristiana en Lynchburg, Virginia, el 18 de enero. El magnate, que ha sido acogido calurosamente por los evangélicos, cita al fallecido Norman Vincent Peale como su mentor espiritual. Cita a este señor como su mentor espiritual. Pues quedaos con este nombre y quedaos con lo que quiere decir mentor espiritual. Es su guía espiritual, el que le indica el camino que él irá siguiendo después. En definitiva, su maestro, tal cual me oís. Mirad esto. Traté de Norman Vincent Peale, el ministro cristiano, cuyo libro El poder del pensamiento positivo fue uno de los pilares de la cultura de autoayuda estadounidense durante la década de 1950 y más allá. Ya solo viendo el título del libro, ya piensas, evidentemente esto es autoayuda. Y ya piensas directamente, sobre todo si has visto lo que presentamos en Puertas Dimensionales, que esto tiene que ver con temas ¿de qué? De nueva era. ¿De qué? De espiritismo. ¿De qué? De la suplantación de lo que es lo bueno y correcto por algo que se parece pero que te va a llevar al otro lado, al lado oscuro, nunca mejor dicho. El gran Norman Vincent Peale, como el favorito entre los republicanos, se refiere al predicador que atendía a Trump y sus padres antes de su fallecimiento en 1993. Tuvieron una larga relación, estrecha, y la verdad es que cuando ahora veamos datos, no podemos quedarnos indiferentes por nada.
Trump, en una entrevista telefónica, respondió que no conoce a John Peel y elogió al padre de Peel como una persona maravillosa. Dijo que era un joven cuando oyó por primera vez a Norman Vincent Peale predicar. Ya veis, al hijo no lo conoce, pero al padre, uy, con el padre. Él daría los mejores sermones de cualquier persona. Él era un orador público asombroso, dijo Trump. Podía hablar durante 90 minutos y la gente se molestó cuando terminó. ¿Por qué? Querían más. O sea, era un hombre con una capacidad asombrosa. Pero os dais cuenta que habla de autoayuda y al mismo tiempo habla de cuestión de dar predicaciones, sermones, o sea, religioso. Trump dijo que se sentía atraído por las historias que el ministro dijo en el púlpito sobre los ejecutivos de negocios exitosos, superando las dificultades. Me pareció muy interesante, dijo el multimillonario, añadiendo que él y Peale se hicieron amigos. Luego ya hablaremos del tema de ser millonario, de dónde le viene. Él pensó que yo era su mejor estudiante de todos los tiempos. Interesante, ¿eh? Lo que dice. Si no es una fantasmada que se marca, si dice eso, desde luego quiere decir que le vieron unas cualidades excelentes. Y para algo serviría esto después. Trump, que se ha descrito a sí mismo como un presbiteriano, ha citado a Peale y promocionado el poder del pensamiento positivo durante las entrevistas cuando se le preguntó sobre el papel de la fe en su vida y si alguna vez ha buscado el perdón de Dios. Él promocionando los libros, o el libro este en concreto, de ese señor. En fin, ya vemos por dónde va el tema. Este es el señor en cuestión. Y mirad qué vamos a ver también sobre él. Pero mirad, van saliendo datos interesantes. El gran Norman Vincent Peale fue mi ministro durante años, dijo Trump a CNN en julio pasado. Un sentimiento que repitió en Atlanta y en Iowa durante paradas en Ames y Dubuque. Peale, por su parte, describió a Trump como amable y cortés, con una raya de honesta humildad. Es para reír, parece esa descripción, ¿eh? Y lo promocionó como uno de los mejores pensadores y hacedores positivos de América. El ministro también llamó a Trump ingenioso y predijo que él sería el mayor constructor de nuestro tiempo. Bueno, o sea que Trump es amable y cortés, una raya de honesta humildad, es uno de los mejores pensadores y hacedores positivos de América, y sería el que, aparte de ingenioso, que ya lo era, el mayor constructor de nuestro tiempo. Ya sabéis que él se ha dedicado al mundo de la construcción. ¿Quiere decir solo esto? O quizás, como mayor constructor de nuestro tiempo, está haciendo referencia a algo más que puede abarcar a cuestión mundial. Y no estoy hablando de construcción en ladrillo, precisamente, ¿eh? Interesante que lo definiera así. En su pico, Peale llegó a millones a través de programas de radio y televisión y una columna de periódicos sindicado. Escribió más de 40 libros, incluyendo El siempre soleado, que hemos citado antes, publicado en 1952. Pasó 3 años en la lista del bestseller del New York Times. El consejo del ministro incluyó formular y marcar indeleblemente en tu mente una imagen mental de ti mismo como tener éxito. Nunca permita que se desvanezca. Con lo cual, una vez más, es ese tipo de programación que buscan en la autoayuda, que evidentemente no funciona exactamente así, porque claro, si esto de tener éxito y tal y demás, resulta que la que fue la mayor líder de ventas de cuestión de libros de autoayuda va y se suicida, pues da que pensar, ¿no? Pero claro, mucha gente quiere progresar, quiere crecer, quiere tener quién sabe qué. ¿Y dónde recurren? ¿A la palabra de Dios? Pues no, recurren a cosas de autoayuda, que los lleva precisamente al lado satánico. Y lo peor es cuando estos tipos de autoayuda lo dicen personas que son predicadores desde púlpitos de iglesia, porque allí se mezcla todo y apáñate después para separar la verdad del error, porque ya has caído en manos de Satanás. Con esta base, mirad qué más nos dice.
Era enorme, dijo Randall Balmer, profesor de religión de Dartmouth College de Peel. Él tenía un toque populista y una teología de sentirse bien. Interesante, ¿eh? Populista y teología de sentirse bien. La idea de que era que usted puede ser mejor por no sentir lástima por ti mismo. Piensa positivamente, las cosas buenas vendrán a tu manera. Bueno, ya sabéis que este es el tipo de pensamiento que tantas veces está en el tema de la nueva era, ¿eh? Tú piensas una cosa y te vendrá. Y esto también viene de las religiones orientales. Una vez más, no siempre sucede así, ¿eh? Porque a veces la vida lleva por otros derroteros. Tú puedes pensar una cosa muy positiva y no te va a llegar y te vendrá un sablazo por otro lado, ¿eh? Claro que esto no gusta de saber y esto no ayuda a subir la moral, parece ser. ¿Y por qué no nos conformamos con la voluntad de Dios? Seguimos siempre avanzando, luchando y pidiéndole a Dios ayuda y que se haga su voluntad por encima de todo. No hay que ser derrotista, hay que ponerse en manos de Dios y su voluntad seguro que es lo mejor, pase lo que pase. Pero claro, esto no es lo que se enseña, por supuesto. Mirad ahora también algo más que sale aquí. Vemos las fotos de familia, con su anterior esposa, etcétera, etcétera. Aquí tenemos quién era este señor, Norman Vincent Peale. El arte de vivir, redirecciona aquí, dice él, para la película española, etcétera, etcétera. Se hizo una película también con el mismo nombre, ¿eh? Pero resulta que a nosotros lo que nos interesa es que este señor, bueno, nació en 1898, murió en 1993, ya veis que vivió prácticamente casi 100 años, y fue un ministro y escritor estadounidense, ya lo veis, las dos cosas, ¿eh? Sobre todo el poder del pensamiento positivo y un progenitor de pensamiento positivo. Sus ideas no fueron aceptadas por los expertos en salud mental. ¿Qué ideas fueron desechadas por los expertos en salud mental? Vamos viendo por partes. Primeros años y educación. Peale nació en Bowersville, Ohio, el mayor de 3 hijos de Charles y Anna, de soltera Delaney Peale. Se graduó de la licenciatura de bachillerato en tal lugar, obtuvo grados en tal otro lugar, pero mirad qué dice, donde se convirtió, en ese lugar, Ohio Wasteland, en la Universidad de Ohio, se convirtió en un hermano de la fraternidad Phi Gamma Delta y la Facultad de Teología en la Universidad de Boston. ¿Os dais cuenta que en medio de un escrito de repente nos aparece algo realmente interesantísimo? Se convirtió en un hermano de la fraternidad Phi Gamma Delta. ¿Sabéis qué es esto? Son fraternidades de sociedades secretas que hay en las universidades, que están plenamente vinculadas con la masonería, sociedades secretas. Él estaba puesto ya de joven en esto. ¿Era de extrañar que terminase escribiendo todo eso? Para nada. Pero mirad este otro dato. Peale fue también un grado 33 del rito escocés, masón. Bueno, predicador por un lado, masón por detrás, además del grado 33, no era un grado bajo, pertenecía a una fraternidad y escribía libros de autoayuda. Y todo esto, bien mezcladito, sirvió para que Donald Trump lo tuviese como su gran maestro, el líder a seguir. Por tanto, algo se coció ya en la mente de Trump y sigue dando sus resultados, porque sus declaraciones hacia este señor, ya veis que son maravillosas. Pero mirad, ¿qué llegó a decir este hombre? Hipnosis encubierta. Una segunda acusación importante de Peale es que intentó ocultar que sus técnicas para dar al lector confianza absoluta en sí mismo y liberación del sufrimiento son una forma bien conocida de hipnosis y que intenta persuadir a sus lectores a seguir sus creencias a través de una combinación de pruebas falsas y la autohipnosis, autosugestión, encubierta por el uso de términos que pueden sonar más benignos desde el punto de vista del lector, técnicas, fórmulas, métodos, oraciones y recetas. Un autor llama el libro de Peale la Biblia de autohipnotismo americano. Pronto está dicho esto, ¿eh? Mientras que sus técnicas no son debatidas por los psicólogos,
Peel dijo que su práctica y la estrategia teológica se aplica más al autoanálisis, el perdón, el desarrollo del carácter y el crecimiento, al igual que los jesuitas de la Iglesia Católica. Mira por dónde. Resulta que, ya en sus propias palabras, está diciendo que todo lo que él hacía, mira por dónde, coincide con los jesuitas de la Iglesia Católica. ¿Serán los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola? ¿Os estáis dando cuenta de dónde nos está llevando todo esto? Pensad que todo esto va relacionado con Donald Trump, ¿eh? Esta no va a ser la única sorpresa que nos vamos a llevar. Sigamos leyendo. Un psiquiatra, el señor Murphy, escribe: el conocimiento de sí mismo en el entendimiento del señor Peel es inequívocamente malo. Autohipnosis es bueno, dice. Murphy añade que la hipnosis repetida derrota la automotivación, el autoconocimiento de un individuo, el sentido único de sí mismo, el sentido de la realidad y la capacidad de pensar críticamente. Murphy describe la comprensión de Peel de la mente como inexacta, sin profundidad, y su descripción del funcionamiento de la mente y el inconsciente como engañosamente simplista y falsa. Es la misma superficialidad de su concepto de persona que hace que sus reglas parecen fáciles. Si el inconsciente del hombre puede ser conceptualizado como un contenedor para un pequeño número de fragmentos psíquicos, entonces las ideas como el drenaje de la mente siguen. También lo hace la confianza en la autohipnosis, que es la piedra angular de la filosofía del señor Peel. Ya estuvimos hablando también de todo esto en Puertas Dimensionales, ¿eh? El psicólogo Albert Ellis, el fundador de la terapia cognitiva y psicólogo influyente del siglo XX, en comparación con las técnicas de Peel, las del hipnotizador Émile Coué, y Ellis dice que el uso repetido de estas técnicas hipnóticas podría dar lugar a importantes problemas de salud mental. Ellis ha documentado en varios libros las muchas personas que él ha tratado que sufrieron averías mentales de seguir las enseñanzas de Peel. Los escritos de Ellis en varias ocasiones advierten al público que no siga el mensaje de Peel. Ellis sostiene que el enfoque de Peel es peligroso, distorsionado, poco realista. Él compara la opinión de negro o blanco de la vida que Peel enseña a un trastorno psicológico, trastorno límite de la personalidad. Curioso, negro o blanco, ya sabéis, el suelo masónico, ¿eh? Tal vez lo que implica que los hábitos mentales peligrosos que ven el trastorno pueden ser provocados por siguiendo la enseñanza. A largo plazo, enseñanzas de Peel conducen al fracaso y la desilusión, y no solo boomerang contra la gente, pero a menudo los prejuicios en contra de una terapia eficaz. Pues bien, aquí tenéis los libros que escribió y las referencias a la cuestión. Y por si fuera poco a todo esto, mirad esto, ¿será un saludo masónico? Netanyahu, Trump es un verdadero amigo de Israel. Mirad una vez más la posición de las manos. Este saludo no se hace porque sí. Ya sabéis que es un saludo masónico. Y dicen, no, no tiene nada que ver él con todo esto. Así se reconocen de un modo más claro. Lo siguen practicando, ¿eh? El primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó a Donald Trump por su victoria electoral, señalando que el presidente electo es un verdadero amigo del Estado de Israel. Esto nos dará pie para seguir hablando de este tema, ¿eh? Netanyahu formuló esas declaraciones pocas horas después de que Trump proclamara su victoria frente a la candidata demócrata Hillary Clinton tras el batacazo electoral. Trabajaremos juntos para promover la seguridad, la estabilidad y la paz en nuestra región, subrayó el primer ministro. El vínculo de hierro entre Estados Unidos e Israel se basa en valores compartidos, apuntalados por intereses y conducidos por un destino compartido. Estoy seguro de que el presidente electo Trump y yo continuaremos fortaleciendo la alianza especial entre nuestros dos países y los llevaremos a niveles aún mayores, agregó. Por su parte, el presidente Reuven Rivlin felicitó a Trump por su victoria, indicando que Estados Unidos ha demostrado que es la mayor democracia del mundo. Y la gente se lo traga esto, ¿eh? Hay muchos retos que se le presentan a usted como presidente, internos y alrededor del mundo. Israel, su mejor aliado, está a su lado como amigo y socio para convertir esos desafíos en oportunidades, puntualiza. Y ya iremos viendo si realmente todo es democracia o las personas llegan al poder porque alguien lo sube. Lo hemos visto con anteriores presidentes en Estados Unidos, antes de él,
y ahora en él. Vamos a verlo otra vez. Pero mirad esto también, la hija de Trump y su esposo. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con Donald Trump? Que son parientes y ya está. Pues atención a los datos. ¿Quién es Jared Kushner? El yerno de Trump, que podría tener un papel crucial en la nueva administración. Como su suegro, el esposo de Ivanka, que es la hija de Donald Trump, es un acaudalado empresario inmobiliario, poderoso y con importantes conexiones. El republicano se apoyó en él para llegar a la presidencia. Uy, qué cosas, ¿no? Vamos a ver qué sale de aquí. Muchos consideran que el yerno de Trump, proveniente de una tradicional familia judía ortodoxa, tiene un impacto más fuerte del que es evidente sobre la campaña del virtual nominado republicano, y que su influencia entreteje aspiraciones personales del mismo Kushner para incursionar eventualmente en el panorama político nacional. Él también, ¿eh? Honestamente, Jared es una persona muy exitosa en bienes raíces, pero en realidad creo que a él le gusta más la política que los bienes raíces, y él es muy bueno en la política. ¿Sabéis quién dijo esto? Trump, durante su discurso de victoria en las cruciales primarias de Indiana en mayo, inmediatamente después de agradecer a sus principales estrategas de campaña. Tal vez los antecedentes de Kushner puedan dar una pista del alcance, su influencia y sus pretensiones. Y atención a esta fotografía, miradla bien, por favor. Este edificio os puede sonar de alguna conferencia antigua que estuvimos presentando. Sí, un edificio altísimo, precioso, lo que queráis. Es la torre de la 666 Quinta Avenida. Le costó a Jared Kushner, ¿cuánto? 1.8 mil millones de dólares, o sea, una impresionante cantidad de dinero. Fue considerada la más costosa jamás hecha de un edificio en Nueva York hasta el 2007. La torre de oficinas ocupa casi una manzana. Y bueno, no sé si recordáis a quién pertenecía este edificio. Nosotros lo presentamos edificio del señor Rockefeller, donde precisamente tiene el número 666. ¿Y quién va y lo compra? Pues alguien que va en esa misma línea. El que se casó con la hija de Donald Trump. Mira qué cosas. ¿Tiene algo que ver esto con el poder que mueve a estos personajes? Ya sabéis que el 666, bueno, es un tema que aún me queda pendiente por tratar. Perdí, por desgracia, todos los datos cuando estaba todo a punto para poder presentar. Y si Dios quiere, ese ordenador que explotó, pues hemos ido recopilando información, pero aún me falta más. Y en el momento en que pueda tenerlo, lo presentaré cuando Dios quiera. Pero sabed que el 666 tiene que ver también, evidentemente, la marca de la bestia, el número de la bestia, pero eso va asociado a finanzas, a dinero. Tiene que ver con cuestión vaticana y cuestión también de dinero. Y mira por dónde. ¿Quién se ha quedado con este edificio que ostenta el número 666? Nunca han tenido su propio reality show, pero al igual que los Trump, los Kushner son muy famosos en Nueva York por su exorbitante opulencia, intrigas familiares y excentricidades. En la última década, la empresa de Kushner Company ha alcanzado más de 13.000 millones en transacciones de bienes raíces y en la actualidad posee más de 20.000 apartamentos multifamiliares y 12 millones de pies cuadrados en espacio de oficinas, industriales y al por menor, repartidos por 5 estados del país. Kushner tuvo que hacerse cargo de la compañía familiar cuando apenas tenía 24 años, debido a circunstancias escabrosas. Su padre, Charles Kushner, el presidente de la empresa y un importante financista demócrata, fue condenado a 2 años de prisión en 2005 bajo cargos de contribuciones ilegales a campañas políticas, evasión de impuestos y manipulación de testigos al tratar de silenciar a su hermana y a su cuñado, chantajeándolos con publicar un vídeo sexual falso de ambos. Bueno, vaya historial ahí en la familia, ¿no?
Ya sabéis que por el pecado de los padres los hijos no deben pagar, pero cuando vemos el ámbito en el que se están moviendo, empieza a dar que pensar todo, ¿eh? No obstante, en su juventud, Kushner, quien para entonces se encontraba a la mitad de sus estudios en abogacía y un MBA en la Universidad de Nueva York, demostró una astucia natural para los negocios al heredar el imperio de su padre. Sin duda, su movimiento financiero más importante fue en 2007, cuando pagó 1.800 millones de dólares por la gigantesca torre de oficinas que ocupa casi toda una manzana cerca del Rockefeller Center. En ese entonces, ese era el precio más alto jamás pagado por un edificio en Nueva York. Kushner, sin embargo, no puso mucho de su propio dinero para cerrar el trato. Financió parte de la compra con un préstamo grande y otro menor a cuotas de corto plazo. Semejante adquisición lo convirtió en una fuerte potencia de los bienes raíces en Manhattan. Mira por dónde. Y mirad qué más nos va diciendo este artículo. No está claro si Kushner apoya las políticas extremas de Trump, como la de crear un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, o la de negar temporalmente la entrada de musulmanes al país. Lo único que ha dicho sobre los planes de su suegro es que cree que será un presidente grandioso. Y, por cierto, mirad la ilustración de dónde estaba Donald Trump haciendo una de sus presentaciones. Era justo en AIPAC. Bien, esto lo terminaremos de ver el próximo día. Sin embargo, el joven empresario ha estado trabajando tras bastidores para ayudarle al magnate a ganar la presidencia. Fue Kushner quien escribió el primer discurso presidenciable de Trump en marzo pasado. ¿Veis cómo no lo escribió él mismo? Cuando se presentó frente a la AIPAC, Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, y se estrenó con el teleprompter bajo el consejo de su yerno. También ayudó a establecer una reunión en enero entre Trump y una docena de líderes republicanos para tratar de reparar la relación con los miembros del establishment del partido, que para entonces querían impedir a toda costa que el magnate se quedara con la nominación. Y ya veis, al final todos fueron desapareciendo del camino y quedó ¿quién? Donald Trump. Contra todo pronóstico, ¿eh? Una fuente le dijo a CNN que Kushner es quien le está ayudando a Trump a adaptarse a la realidad de recaudar fondos, ahora que su campaña ha quedado al descubierto por falta de dinero, según muestra el último reporte de la Comisión Federal de Elecciones publicado este martes. Incluso, el mismo Lewandowski alabó la labor de Kushner poco después de su sorpresivo despido. Él nos ha ayudado desde el principio, dijo el estratega electoral en una entrevista con CNN este lunes, en la que apuntó que el joven contribuyó al fortalecimiento de la campaña en redes sociales. Y aquí lo tenéis, casado con la hija de Donald Trump. Y la frase, mi yerno es judío y es fantástico. Para casarse con Kushner, que tiene 35 años o tiene 35 años, Ivanka Trump, que tiene 33, católica, se convirtió al judaísmo. Ambos pertenecen a familias de empresarios inmobiliarios multimillonarios. El matrimonio entre Kushner e Ivanka Trump en 2009 causó revuelo en los medios, no solo por la oficialización de la alianza entre las dos dinastías inmobiliarias, sino porque Ivanka, de familia católica, se convirtió al judaísmo para que la boda se pudiera efectuar. ¿Solo por esto? O sea, ¿esta chica se convierte al judaísmo siendo católica no por convicción, solo para poderse casar? Bueno, veremos más datos después. A Trump le encanta mencionar la religión de su yerno cada vez que quiere demostrar su buena fe con Israel. O sea, lo está utilizando también hacia Israel, ¿no? Mirad, mi yerno es judío. Soy un gran amigo de Israel, dijo Trump en un cabildo abierto en Las Vegas con la cadena Fox News en febrero. Yo era el gran mariscal del desfile del Día Israelí. Mi yerno es judío y es fantástico, un tipo muy exitoso en el sector inmobiliario. Kushner y su padre fueron incluidos en el reporte de benefactores de la AIPAC en 2015, una lista exclusiva del grupo de cabildeo de la que solo se puede hacer parte si se donan al menos $36.000. Vamos, calderilla. Hace 2 años los padres de Kushner donaron otros $20 millones a un campus de una escuela de medicina en Jerusalén que ahora lleva sus nombres.
Estas fuertes conexiones familiares le han servido a Kushner para convertirse en una especie de emisario de Trump con Israel. Era de esperar. Utilizar todo para ganar también ¿a quién? Al acercamiento con Israel. ¿Pero todo es utilizado por Donald Trump o es que Donald Trump está siendo utilizado para algo? La perspectiva es muy distinta, ¿eh? ¿Sabéis? Hubo una entrevista donde aparecía Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, y en esa entrevista, que también tenía a sus parientes cercanos cerca, justo tan cercanos como al lado, se dijo algo. Y hubo adventistas que recogieron esto enseguida para decir, uy, mira, qué bien, si viene a ser como nosotros. Porque resulta que Ivanka Trump guarda el sábado. Es su día de reposo, de puesta de sol a puesta de sol de viernes a puesta de sol de sábado. Los adventistas es el día que se guarda, ¿no? Porque en la Biblia pone esto. Pues mira por dónde sucedió esto. La hija de Donald Trump, Ivanka Trump, de 35 años, es una actual guardadora del día de reposo bíblico. En una declaración a The Jerusalem Post, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró: nos reservamos el sábado, desde el viernes hasta el sábado. No hacemos otra cosa que pasar tiempo con los demás. Ivanka Trump creció como presbiteriana, pero a los 27 años se convirtió y empezó a guardar el sábado. Ivanka junto a su esposo son fieles observadores del sábado como día santo, séptimo día de la semana. A la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado santo de cada semana son inaccesibles por teléfono, SMS o correo electrónico. La hija del presidente de Estados Unidos se desvincula del mundo de los negocios por todo el día sábado. Es una feliz sorpresa saber que la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, guarde el día de reposo sábado según lo establece la Biblia. Que Dios la bendiga mucho y que su fe en el Dios del sábado sea una impactante influencia para el gobierno de su padre, tu amiga Julie. Bueno, pues este es el deseo de muchos adventistas al ver esto. Uy, guarda el sábado, por tanto es fenomenal, pero es que muchos no se daban cuenta que en verdad guarda el sábado porque es judía, no porque sea adventista. Y evidentemente ya vemos todo el trasfondo que hay. Yo no voy a juzgar a esta chica si lo está haciendo de corazón o no, ese cambio al judaísmo, pero pasar de cristianismo a judaísmo es dar un paso atrás, se guarda el sábado o no. Es curioso porque a su vez Donald Trump ya dijo en un principio que quiénes son los adventistas y evidentemente conocía a Ben Carson y el diálogo quedó claro y toda la nación empezó a hablar de los adventistas durante un tiempo. Por desgracia, tristemente fue por esto y no por dar el mensaje de salvación al mundo y más a ese país en concreto. Pero bien, vamos a ver ahora el vídeo donde Ivanka Trump es consultada sobre su conversión al judaísmo. Bien, pues en definitiva está claro. Ella es judía y por eso guarda el sábado. De eso a ser cristiano y adventista hay una gran diferencia. Esto no quiere decir que después Dios pueda encauzarla y que esto llegue a ser una influencia para su padre, no lo sé. Pero realmente lo que sí está claro es que es un acercamiento de Estados Unidos a Israel de un modo impresionante por todo lo que va a conllevar esa presidencia de Donald Trump. Nosotros vamos a dejarlo hoy aquí. Después tendremos la continuación, la segunda parte, donde empezaremos por esto, relaciones de Trump con Israel y los judíos, porque vamos a ver cómo las cosas van dando una muestra de claridad hacia dónde irá todo, pero que una vez más, recordad, hemos visto algo, ese señor Peel y los jesuitas. Vamos a ver esa conexión también aquí. No os lo perdáis porque realmente eso no va a tener desperdicio. Una vez más, a todas las personas que entran a esta conferencia por primera vez en su vida de lo que presentamos, les diría que por favor vean lo que hemos presentado antes, que está en nuestra web oficial del Gran Engaño. Veréis cómo nosotros aquí no vamos contra personajes en concreto. Lo que hacemos es desvelar lo que hay detrás de estos personajes,
que están siendo utilizados por alguien por detrás para llevar todo el mundo a unos fines, conseguir unos objetivos. Eso es lo que hacemos, denunciar esa mano negra que hay por detrás. No solo en esto, sino las conexiones de tantas otras cosas, pero además dando un mensaje claro, que estos son los preludios de profecía que van a marcar el retorno de Cristo. Y eso sí que es indudable. Y si no sabemos eso, no vamos a entender nada. Nosotros no hablamos de un país en concreto porque sí. Hablamos de los lugares donde la profecía deja claro lo que va a acontecer, para que estemos preparados y veamos las señales que apuntan a que en 2031 vuelve nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para esto? ¿Nos preparamos día a día? ¿Vemos las señales de un modo claro? ¿Pero actuamos en consecuencia? ¿O aún queremos dejarlo todo para el final y reaccionar cuando vengan no sé qué? Quien piense esto, en verdad no está convertido al Señor y no piense que después va a ser salvo. Eso es autoengañarse, autohipnosis. Pero a Dios ni se le va a hipnotizar ni se le va a engañar. Maranata 2031. El Señor vuelve. Pronto la segunda parte sobre Donald Trump.